Buenos días con todos los asistentes. Continuamos con la agenda prevista para este segundo Congreso Internacionalidad TCIE, un espacio que fomenta el diálogo o intercambio académico en favor del avance de la educación superior. Para continuar con nuestro Congreso, es grato contar con la presencia del doctor Cristian Andrés Tirado Espín, doctor en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó estudios de posgrado en estudios avanzados de educación social y también en liderazgo democrático y comunicación política en la misma universidad. Trabaja para la Universidad Yachtay. Actualmente es el coordinador del Departamento de Desarrollo Humano. Asimismo, ha colaborado en otras instituciones de educación superior. Universidad Central del Ecuador como coordinador de la carrera de Comunicación en Línea y Universidad Complutense de Madrid como profesor investigador de maestría. Ha impartido clases en distintos programas de grado y maestría en las universidades de Otavalo, Universidad de los Hemisferios y Universidad Técnica del Norte. En cuanto a su trayectoria profesional, se ha desempeñado como director de comunicación del Instituto de la Democracia, asesor político de la Cónsul de Ecuador en Madrid y asesor político en el municipio de Quito. Actualmente es colaborador del laboratorio Neurolab Center de la Universidad Complutense de Madrid. En los años 2022 y 2023 fue distinguido como uno de los profesores con mayor producción científica en la Universidad Yachtay. Dentro de sus méritos académicos, obtuvo la distinción cum laude en su doctorado y además es ex becario CENESID. Sus líneas de investigación son neurociencia, comunicación científica, análisis del discurso, análisis de medidas fisiológicas, educomunicación, liderazgo e inmigración. Esta es la plataforma que le ha permitido desarrollar publicaciones en revistas de alto impacto, capítulos de libro y ser ponente en espacios nacionales como internacionales. Andrés, un gusto tenerlo esta mañana con nosotros. Le damos una calurosa bienvenida a la Universidad Técnica del Norte, su casa. Le recordamos que su intervención tendrá una duración de 20 minutos y luego un espacio para las preguntas de los asistentes. Bienvenido. Aló, aló. Muchas gracias. Buenos días con todos los asistentes, queridos estudiantes, comunidad universitaria, investigadores y público en general. Realmente es un honor para mí hoy compartir con ustedes este espacio de difusión científica. Qué importante es que nos encontremos en todos estos saberes desde la interdisciplinariedad y sobre todo que sigamos construyendo ese Ecuador de los sueños, ese Ecuador que necesita transformarse a partir de la educación y de la ciencia. Bueno, ¿dónde está la pantalla? Ah, ya. Bueno, el día de hoy yo les voy a presentar unos avances preliminares de la investigación que estoy desarrollando, análisis de la percepción de usuarios sobre la interacción con chatbots y su impacto en la confianza en el ámbito médico. Lo que, para que sea esta charla como más dirigida, vamos a topar estos siguientes puntos, ¿no? En primer lugar, haremos un análisis sobre la importancia de este estudio. Posteriormente, enunciaré los objetivos y preguntas de investigación, pasando a los materiales y métodos, mostrándoles estos primeros resultados, generando una discusión y llegando a estas conclusiones, finalmente mostraré las referencias. ¿Por qué es importante? Ahí no, ya. ¿Por qué es importante, básicamente, empezar a seguir analizando sobre la inteligencia artificial? Nosotros tenemos que entender a día de hoy que convivimos en un mundo que nos brinda un sinnúmero de posibilidades. Nos denominamos nativos digitales, ¿no? Desde el inicio de la aparición del Internet y las bondades que nos ha venido aportando, hemos podido captar la imaginación del público y también hemos generado mucho optimismo y al mismo tiempo temor. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente estas brechas generacionales a día de hoy nos siguen demostrando que si bien es cierto, la tecnología nos ayuda o nos genera lo que debería ser su principio, mejorar las condiciones de vida de los seres humanos,
Los analfabetos funcionales que tenemos a día de hoy se basan justamente en eso, ¿no? En la imposibilidad de adaptarse a estos nuevos cambios. También nosotros tenemos que tomar en consideración, tomando el término de nativos digitales, que todo el momento nosotros somos productores de contenido y también descargamos de ese contenido, lo cual nos permite romper con dos conceptos que es el espacio y la temporalidad. Y si no, les hago la siguiente pregunta a ustedes. ¿En qué momento del día ustedes no están utilizando su celular? En ningún momento, todo el tiempo nosotros estamos conectados a una red y básicamente estamos generando esa producción de contenido. Esta inteligencia artificial ha ido apoderándose distintos espacios y uno de ellos es el espacio médico. Su potencial transformador nos permite a día de hoy generar un debate bastante extraordinario y sobre todo tener una aceptabilidad pública, pero también debemos tomar en consideración el aspecto ético. También debemos pensar en que las IAs se van a definir básicamente como esa capacidad que tienen estos robots para analizar el intelecto de las personas a partir del aprendizaje, de la percepción y finalmente de la toma de decisiones. También nosotros, o más bien les presento algunas estadísticas en las cuales se basa este estudio, ¿no? La industria de la inteligencia artificial se estima que para el año 2025 alcance los 190.000 millones de dólares o de euros, dependiendo el sector. También nosotros tenemos a nivel de la educación un 67% de estudiantes secundarios de UK que ya hacen uso de esta tecnología, un 35% de estudiantes universitarios que también están en Europa y Suecia. ¿Y por qué no me he centrado básicamente en ello? Porque nosotros como países en vías de desarrollo deberíamos apostar a ser un estado de bienestar. Un estado de bienestar se fundamenta en 4 pilares, que es la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social. El momento en el que un gobierno empieza a apostar y a trabajar en eso es cuando empezamos a ver esa transformación. No obstante, el resto del mundo, el 11% se encuentra ya realizando actividades de todo tipo, entre ellas académicas, actualmente. Y algo que sucedió no hace poco, ¿no? El Ecuador, a partir de la pandemia, tiene un salto digital. Más allá de nuestras fronteras, ya habían sociedades donde se desarrollaban o donde su dinámica se basaba en el e-commerce, en la forma en cómo nosotros ahora entendemos estos nuevos procesos. Y dentro de la industria médica, el principal referente es básicamente la Unión Europea. El 42% de las instituciones médicas desde el 2021 han adaptado sus procesos con inteligencia artificial. El 86% de los proveedores de empresas de salud y también de tipo biológicas han hecho también esta adaptación. Y finalmente, hay una estadística bastante potente en cuanto al sector de la radiología, donde estos médicos indican en un 75% que la precisión de la inteligencia artificial para tener un diagnóstico médico es fundamental. Esta investigación tiene un componente muy importante de comunicación. Se fundamenta en 2 teorías. La primera es la teoría de la agenda setting y el segundo nivel de esta teoría se conoce como la teoría del framing. ¿Qué es la teoría de la agenda setting? Básicamente, esta teoría se fundamenta en 3 agendas: la agenda de los medios de comunicación, la agenda política y la agenda de la sociedad. Cada una de ellas va a marcar un hito importante para que las otras 2 se activen y de esa manera nosotros podamos expresar lo que como ciudadanos necesitamos. Por eso, los medios de comunicación no nos dicen básicamente qué pensar, pero sí nos dicen cómo pensar. Y en su segundo nivel que les mencionaba, la agenda del framing, es muy sencillo. Quisiera que todos hagan un ejercicio. Imaginen que se encuentran frente a una ventana y desde el lugar en el que ustedes están van a describir todos los elementos y los fenómenos que se encuentran ahí. Dependiendo el medio de comunicación, la línea editorial y los intereses a los que responde, nosotros vamos a contar una parte de esa realidad.
antes estuvimos escuchando al doctor cuando nos explicaba por qué es importante generar esta investigación. En los medios de comunicación pasa exactamente igual y como individuos y como ciudadanos tenemos la responsabilidad no solo de basarnos en una sola fuente, sino de tomar los distintos medios para nosotros ir construyendo ese pensamiento crítico y reflexivo. A partir de eso es que surge el objetivo general de esta investigación, que es analizar la percepción pública del uso de la inteligencia artificial en el diagnóstico médico, evaluando las políticas para implementar los factores claves que influyen en la aplicación y regulación de esta tecnología en la asistencia sanitaria. ¿Cómo vamos a viabilizar? A partir de dos objetivos específicos. El primero, analizar una literatura científica referente al tema para describir el fenómeno de estudio de manera clara y precisa. Y en un segundo momento, identificar las principales inquietudes y aceptaciones éticas y públicas relacionadas con el uso de la inteligencia artificial en el diagnóstico médico. De estos objetivos se desprenden la siguiente research question. La primera, ¿cómo se equilibra la eficiencia y la precisión de los diagnósticos automatizados en la atención del paciente? Y la segunda, ¿cómo empleamos las inteligencias artificiales de manera responsable y ética para asegurar su aceptación por parte de la sociedad? ¿Cómo vamos a materializar o cómo vamos a viabilizar a partir de estos materiales y métodos? Es una investigación descriptiva de tipo cuasi experimental. Les había dicho inicialmente que estos son algunos resultados preliminares. Esta investigación se fundamenta en una triangulación metodológica. En un primer momento se hace un monitoreo de medios, posteriormente el diseño de grupos focalizados y finalmente el diseño de una encuesta. Cuando nosotros hablamos de una investigación descriptiva, una de las principales falencias que tienen los artículos de revisión o de revisiones sistemáticas es no justificar la forma en cómo se obtuvo esa literatura científica. Por eso, en esta investigación se desarrolla un álgebra booleana que básicamente tiene una fórmula matemática que es 2 elevado a la n, donde vamos a considerar los descriptores fijos y variables. N será básicamente los descriptores variables. En esta investigación nosotros tenemos 6 en total, 2 fijos que son inteligencia artificial y diagnóstico médico y 4 variables que serán percepción, población, medios de comunicación y chatbots. El momento en el que nosotros desarrollamos una tabla de verdad, nosotros empezamos a tener, en este caso, 16 combinaciones, como están observando en pantalla, y básicamente lo que se hizo es buscar en bases de datos especializadas como Scopus, Web of Science y Google Scholar. Esto nos permitió tener literatura científica lo más precisa y apegada a este fenómeno de estudio. Posteriormente, entramos también al desarrollo del monitoreo de medios, donde esta técnica nos permite diseñar un instrumento que es el codebook o libro de códigos. Este libro de códigos fue previamente validado por expertos. Se diseñó un monitoreo de un año, desde enero del 2023 hasta enero del 2024, aleatorizando una semana por cada mes. Se seleccionaron medios impresos digitales como El Universo y Primicias, y en redes sociales, la red X, Facebook y TikTok. A partir de ese monitoreo de medios se obtienen 100 unidades de análisis, de las cuales 25 están en prensa y 75 en redes sociales. También nos apoyamos en la tendencia de la inteligencia artificial en el Ecuador a partir de Google Trends para ir teniendo como más certeza en cuanto a las redes. Otra técnica que es el grupo vocal, su instrumento que es el cuestionario, se toma una muestra de 30 sujetos, la cual se divide en dos grupos de 15 individuos cada uno, 50% hombres y 50% mujeres, con edades de 35 y 70 años, con una edad media de 47 años, analizando probabilidades como género, edad y experiencia con la tecnología. También se construye un cuestionario con 6 preguntas, las mismas que serán aplicadas dentro de
El principal humor que teníamos al inicio nos va a reemplazar, pero la reflexión está aquí. La inteligencia artificial tiene que ser entendida como una herramienta que nos permita generar un pensamiento crítico y que nos ayude a optimizar el tiempo y los procesos. Imagínense cómo era el realizar una investigación anteriormente, ¿no? Empezábamos a buscar en las bases de datos y todo el tiempo que nos tomábamos. A día de hoy, con las diferentes inteligencias artificiales, ponemos palabras claves, ponemos un rango de tiempo y nos va a enviar todas las referencias bibliográficas que tenemos. Pero ojo, lo que no puede suceder es básicamente que después de eso solo tomemos la información y hagamos el control C y el control V. Lo que tenemos que hacer y dónde está nuestro aporte es tomar esa información, leer, porque hemos optimizado en el tiempo, pero no vamos a reemplazar, porque entonces nuestro cerebro en ese momento empieza a sentirse mucho más cómodo de lo normal. Y finalmente, ¿cuál fue el término que menos se ha tomado en consideración? La ética y las políticas públicas. En cuanto a los resultados de los grupos focales, lo que se hizo fue grabar estas entrevistas, hacer una transcripción, categorizar en dominios y también estos dominios en categorías. Los principales dominios que se obtuvieron fueron la información sobre la inteligencia artificial, la confianza que despierta esta tecnología, la implementación de la inteligencia artificial en la salud. Aquí hay un error, pero bueno, y luego el sexo. ¿Qué pasa básicamente con la información de la inteligencia artificial? El momento en el que se les empieza a preguntar a todos estos individuos, tuvimos que reemplazar el término de inteligencia artificial por robots. Ese término fue mucho más familiar y nos permitió tener como mucho más acceso a lo que las personas en ese momento sentían y pensaban, ¿no? En los resultados observamos que el 66% no conoce todavía de esta tecnología, el 18% conoce pero poco y el 16% ya conoce bastante. En términos de confianza, observamos que el 56% está de acuerdo en la implementación de las IAs dentro del diagnóstico médico, el 24% no está ni en acuerdo ni en desacuerdo y el 20% todavía tiene esa reticencia o ese temor. La implementación de la IA en la salud nos permite corroborar el anterior dominio, donde nos dicen que un 90% estará de acuerdo. ¿Por qué? Porque en países como los nuestros probablemente esto nos va a permitir tener un mayor alcance a los diferentes grupos poblacionales en los diferentes sectores de la sociedad. En cuanto a los sujetos que estaban de acuerdo en los hallazgos y tratamientos médicos, hablamos de un 34%, un 50% ni se acuerdo ni en desacuerdo y un 16% en desacuerdo. Y esto es algo también importante, ¿no? No podemos homogenizar los criterios. Recordemos que si bien es cierto, nos encontramos en nuestras diferencias y somos una sociedad diversa a día de hoy, también tenemos características propias y la forma en cómo culturalmente hemos aprendido a interpretar esta realidad. Principalmente las mujeres mostraron una reacción negativa porque sienten menos empatía cuando escuchan el diagnóstico médico a partir de esta inteligencia artificial. Y los hombres argumentan que sería una mejor forma de generar estos diagnósticos médicos. ¿Qué es lo que sucede, no? Esto nos lleva a pensar desde la psicología a la forma en cómo nosotros, sobre todo una sociedad que está transformándose y que las nuevas generaciones entendemos que los procesos son distintos, pero que todavía existen rezagos, ¿no? Los hombres estamos limitados a sentir, a llorar y a tener cualquier expresión que ponga en duda nuestra masculinidad. Y las mujeres sí tienen ese margen en el cual todavía les vulnerabilizamos y de alguna manera entendemos que tienen que ser mucho más empáticas y delicadas con esto, ¿no? No obstante, no fue un criterio general, sino es una entrevista grupal. ¿Cuáles fueron las discusiones y las conclusiones a las que llegamos, no? Básicamente hablamos de una percepción pública compleja, multifacética, en la que la inteligencia artificial, como ya mencioné, está apoderándose de distintos entornos. También entendemos que
Esta comprensión debe ser matizada. Debemos destacar los beneficios que nos proporciona de manera significativa dentro del avance tecnológico en el diagnóstico médico, pero sobre todo entender que la aplicabilidad de esta tecnología tiene que hacerse con responsabilidad para evitar cualquier error dentro del sistema de la salud. Asimismo, también podemos entender que ese optimismo general con el que estamos receptando a estas nuevas tecnologías nos puede generar discrepancias y criterios divididos en la sociedad. Por un lado, vemos que esta tecnología nos ayuda, pero por otro lado también seguimos teniendo temor frente a cómo yo me siento cuando empiezo, por ejemplo, a tener esta telemedicina, ¿no? En cuanto a la research question, nosotros observamos que se reconoce la eficiencia y la precisión que la inteligencia artificial puede aportar al diagnóstico médico, y en una siguiente conclusión a esta pregunta de investigación, entendemos y recalcamos que la implementación tiene que ser de manera ética y responsable. Estas son algunas de las referencias bibliográficas. Yo les agradezco por la atención brindada, y también están los QRs con los distintos perfiles académicos como Google Scholar y Scopus, donde pueden leer más publicaciones que he realizado a lo largo de este transitar académico. Muchas gracias con todos. Aló, aló. Aló, aló. Gracias, doctor, por su intervención en un tema de tanta coyuntura y de interés para todo el auditorio. Quisiéramos saber si en realidad existen estudios de que en nuestro país o en nuestra región de América Latina, ¿qué tanto han aliviado el uso de los chatbots a los servicios asistenciales de atención primaria? Bueno, la literatura científica que he traído el día de hoy, como les anunciaba, se basa en el diseño de una álgebra booleana, ¿no? Nosotros seguimos, me imagino, desde los diferentes espacios construyendo estos artículos de difusión científica, ¿no? Em, lo que yo puedo decir, básicamente, soy profesor de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, donde tenemos una carrera que es la ingeniería en biomedicina, ¿no? Una carrera que básicamente lo que hace es un análisis de la tecnología en el ámbito médico. El país está desarrollándose, no lo podemos negar, pero básicamente necesitamos apostar por políticas públicas donde vuelvan a inyectar a las diferentes instituciones del país. El momento en el que entendamos que una educación de calidad va a transformar al país es cuando nosotros vamos a ver esos cambios significativos. Los sistemas de salud que a día de hoy tenemos no son los más óptimos ni los más adecuados, pero tampoco quiero tal vez hacer alegoría al gobierno que en su momento lo hizo, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que como académicos, como ciudadanos, como jóvenes, tenemos que empezar a apostar también de forma responsable y no pensar solo en un estado paternalista donde queremos que todo se nos dé y cuando nosotros no hacemos nada, ¿no? Les invito a las nuevas generaciones, yo soy un claro ejemplo de esa política pública, soy un ex becario Senacid, pero adicionalmente después de eso, no es que solo fue eso, ¿no? Nosotros desde las aulas les invitamos a los diferentes estudiantes a que apliquen a los diferentes programas de becas que existen a nivel mundial por las distintas ONGs, por las distintas universidades, y eso básicamente va a ser lo que transforme ese sistema de salud. Para cerrar con la siguiente pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos éticos asociados con el desarrollo y despliegue de sistemas de inteligencia artificial? Bueno, yo creo que la ética y es un término, ¿no? Que rige la conducta humana. Va de la mano con la moral, ¿no? Y entonces yo digo,
¿Por qué siempre tenemos que esperar que nos digan lo que tenemos que hacer o lo que no debemos hacer? ¿Por qué no soy yo mismo la persona que tiene que definir básicamente hasta qué punto llegar? Es tan fácil cuestionar a los demás, es tan fácil criticar al que está al lado, pero ¿por qué no me pongo a analizar básicamente cuál es mi conducta y cuáles son mis principios, ¿no? La ética está ahí, la inteligencia artificial está ahí, pero es el más claro ejemplo que les puse antes, ¿no? No voy a utilizar la inteligencia artificial para que me haga todo lo que yo debería hacer, ¿no? Es una herramienta que me está permitiendo a día optimizar los procesos. Entonces, en ese sentido, yo creo que la reflexión está dentro de cada uno y también, obviamente, tenemos que seguir esos códigos y esas conductas, ¿no? Por ejemplo, desde las instituciones, nosotros tenemos comités de ética cuando nosotros empezamos a desarrollar investigaciones, mucho más cuando hay intervención de sujetos y demás. Pero cuando nosotros, por ejemplo, hablamos en la charla anterior, ¿no? El tema de la difusión científica, ¿no? Probablemente intentamos construir esos perfiles. Cuando no tienes recursos es mucho más complicado. En universidades públicas, por ejemplo, yo digo, necesitas apostar a ese crecimiento y a esa formación, pero cada publicación me cuesta $1000 y mi sueldo en 2 publicaciones se acaba el sueldo. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Para mí es siempre pensar desde el yo transformándome como individuo, construyendo esa sociedad distinta, pero sobre todo apoyando hacia los otros entornos. Para cerrar, doctor, si me permite hacer un breve síntesis de lo que usted ha expuesto en esta tarde, nuestro ponente se ha referido a un contexto actual en el cual es imposible desconocer las bondades del Internet. Si bien ha traído temor y oportunidades, la ayuda de la tecnología es innegable. Estamos siempre conectados a la red y hasta cierto punto dependemos ya totalmente de ella. Refirió la importancia que cobra en la actualidad la inteligencia artificial. Está en todos los espacios, educación y ahora el tema médico no es la excepción. Situación que incluye también una corresponsabilidad de nosotros como usuarios. Refirió al estado de bienestar, garantizando salud, educación, seguridad social y cómo influyó la pandemia por coronavirus en la inserción y adaptación de la inteligencia artificial o el desarrollo del e-commerce. El estudio que hoy se presentó se focalizó en la precisión de la inteligencia artificial en temas médicos, explicó y presentó teorías que fundamentaron el estudio y la necesidad y responsabilidad en la verificación de fuentes. En base a una investigación descriptiva, a partir de un monitoreo de medios, se observa la aplicabilidad de los entornos a la inteligencia artificial y la posibilidad de reemplazar a los médicos. Entre las principales reflexiones que hoy nos deja esta conferencia, define a la inteligencia artificial como una herramienta para generar un pensamiento crítico, con la necesidad siempre de selección y filtro que solo lo hace posible el cerebro humano. La aplicabilidad de la inteligencia artificial requiere definitivamente absoluta responsabilidad y ética. Agradecemos, le brindamos un aplauso nuevamente al doctor Andrés Tirado.